Hola, hola, buenas noches. Buenas Bienvenidos noches, a buenas este noches. Hola, webinar. buenas noches. Qué gusto de verlos. Veo aquí muy concurrido. Me da mucho gusto que estén participando en este webinar. Prácticamente estaríamos tocando información que al final del día nos ayude a aportar un poquito de valor. Vamos a arrancar con un tema muy sencillo. Se trata de hacer una plática sencilla, rápida, que sea amena. Prácticamente me gustaría que estuvieran participando también, les soy muy honesto. Y les platico rápidamente, yo conocí una clienta hace 10 años aproximadamente que era una maestra. Esta maestra era muy disciplinada y le encantaba ahorrar. Generalmente cada mes ella ahorraba un 10 un 15% de lo de de su sueldo. Al término de que se jubiló después de 10 años, resultó que ya tenía una cierta cantidad ahorrada. Entonces, me platicó hace un par de semanas que tenía miedo porque el dinero se le estaba yendo muy rápido, porque no le estaba durando nada. Y aquí es cuando veo lo importante de ahorrar y lo importante de poder definir una estrategia clara y precisa. ¿Por qué? Porque al final del día, el invertir con un futuro definido, invertir con un tema estructurado es muy interesante a la hora de hacer una planeación. Aquí, yo soy Javier Díaz, va a estar ayudándome y va a participar. Tenemos una invitada muy importante también que nos va a estar hablando un poquito de estructuras financieras, en donde podemos diversificar. Más adelante ella va a estar interviniendo también en la presentación. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden abrir su micrófono o en su defecto hacer una pregunta mediante el chat y poder ir trabajando, ¿va? Aquí lo más importante es definir qué es ahorrar y qué es invertir. Creo que son dos conceptos muy importantes que podemos trabajar y poder estar viendo constantemente, porque muchas veces confundimos el ahorrar y el invertir. Creo yo que son cosas muy diferentes y que al final del día nos llevan a metas muy diferentes. Por aquí veo a Enrique. Enrique, ¿tú qué nos puedes hablar de ahorrar? Guardar dinero, Totalmente. Guardar dinero bajo el colchón, ¿no? casi casi. Muchas gracias, Enrique. Luzma, ¿qué entiendes por invertir, Luzma? Invertir, pues pone a trabajar tu dinero, ¿no? O sea, en algún instrumento que te pueda dar algún rendimiento. Ok, co- correcto. O sea, al final del día son dos conceptos muy diferentes, son cosas que al final nos llevan a caminos muy distintos, porque muchas veces pensamos que el ahorrar nos va a dar para un futuro mayor. Sin embargo, si no tenemos bien estructurado el ahorro junto con la inversión, obviamente no vamos a ir avanzando con estos temas, ¿va? Es muy importante definir dentro de una inversión o de una estructura financiera, llámese portafolio de inversión o inversión, que hay diferentes horizontes de inversión. En este caso, podemos encontrar horizontes a corto plazo, que puede ser de 3 a 12 meses, puede ser a mediano plazo, que puede ser de 1 a 3 años, o a largo plazo, de 3 años en adelante. Todo depende de la etapa financiera en la que nos encontremos y las necesidades que tengamos cada persona, porque esto habla mucho también qué etapa, qué tipo o qué ciclo económico nos encontremos para poder diversificar y tener a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo claro, gracias. Gracias. Gracias.
Aquí creo que es importante mencionar que pues tenemos diferentes metas durante la vida, ¿no? Entonces también pues tener a lo mejor algo a corto plazo, algo un poquito más a mediano plazo que puede ser pues algo en específico y algo ya más a largo plazo para la jubilación o para alguna meta en específica como ahorrar para una casa o invertir o una para la universidad de los hijos. Entonces considero cada una de ellas como importantes dependiendo la meta, ¿no? El objetivo. Totalmente de acuerdo, depende de la etapa financiera en la que se encuentre y al final del día un corto plazo nos va llevando de la mano para empezar a ahorrar con una intención de invertir, ¿no? Porque puede encontrar a corto plazo a 3, 6 o a 12 meses o en su defecto ya a un año o a 2 años o dependiendo también si quieren para una jubilación que puede ser a 15 o a 20 años o para la universidad de los niños, ¿no? O sea, todo depende de la etapa financiera en la que se encuentre. Es muy interesante poder ver eh, el sector financiero mexicano, el que está regulado y observado por Banco de México. Y aquí encontramos una cancha, yo le digo que es una cancha de fútbol o una cancha de voleibol. ¿Por qué? Porque al final del día son diferentes jugadores, diferentes segmentos, diferentes posiciones que nos permiten tener diferentes instrumentos financieros dependiendo del perfil de cada persona, claro está. En este caso, pues conocemos ya los bancos que son actualmente 48 bancos que hay registrados, entre ellos Banco Azteca, Bancoppel, Banejército, Banamex, Santander, en cantidad de bancos, ¿no? Algunos productos que encontramos ahí, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos automotrices, seguros, inversiones, un sinfín también de productos, ¿no? Si nos ponemos a enumerar, prácticamente son arriba de 15 a 20 productos financieros que manejan los bancos. Tenemos también el sector que viene siendo las SOFIPOS. Las SOFIPOS son 37 SOFIPOS, el cual están registradas. En estas SOFIPOS podemos encontrar lo que viene siendo Story, Finsus, Clark, también Nu, que anteriormente era SOFIPO y acaba de brincar como banco. En este tipo de empresas como SOFIPOS podemos encontrar créditos personales, tarjetas de crédito e inversiones, que eso son productos ancla donde podemos incluso encontrar condiciones muy buenas superiores a los que tienen los bancos. También tenemos las casas de bolsa, dependiendo del perfil del cliente, son 36 casas de bolsa registradas actualmente. En estas casas de bolsa encontramos fondos, acciones, fondos indizados, dependiendo la característica de la casa, ¿no? Entonces, es muy interesante porque para todo el tipo de perfil del cliente encontramos productos financieros. También tenemos lo que son las aseguranzas o las aseguradoras, son 88 registradas. En estas encontramos un GNP, un Allianz, un AXA, son 88 aseguradoras. Productos, seguros de vida, gastos médicos, PPRs, de auto, de pyme, sin fin de productos, que también nos ayuda a balancear un producto o nos permite tener una visión a largo y a mediano plazo. Más adelante hablaremos sobre este tema. Viceversa, también tenemos la Sofón NR y la Sofón ER, que son al final del día empresas que encontramos en el mercado con tasas superiores que una Sofipo y un banco, que muchas de ellas están reguladas y otras están observadas con ciertas garantías muy interesantes dentro del mismo mercado. Entonces, si podemos jugar dentro de esta cancha de voleibol o de fútbol, es muy interesante porque ya empezamos a hablar de una diversificación sana y controlada por medio de Banco de México. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Aquí encontramos unos Finetip
muy interesantes. ¿Por qué? Porque a la hora de invertir tenemos que fijarnos en dos cosas principalmente. El perfil de inversionista que tenemos y la etapa financiera en la que nos encontramos. Eso es muy interesante a la hora de tener un portafolio diversificado o tener una estructura financiera sólida. Muchas veces invertimos y no sabemos en qué etapa o no sabemos qué perfil somos y ahí es cuando empiezan a veces los problemas porque al final del día invertimos porque el primo nos lo sugirió o porque le ha ido bien al tío o al papá, pero en realidad es una etapa muy diferente a la que nosotros estamos viviendo. En este caso, el perfil de inversionista se divide en tres, que es el conservador, que tiene muy baja tolerancia al riesgo, el perfil moderado, que está dispuesto a asumir ciertos riesgos en el mercado, y el perfil agresivo, que este está dispuesto a arriesgar posiciones dentro del mismo mercado. Ahora, también puede haber dos subtipos, que puede ser un perfil moderado agresivo o moderado conservador, dependiendo el tipo de inversión que tenga dentro de su mismo portafolio. Digo, son pequeños puntos a considerar a la hora de armar una estructura financiera sólida, porque esto nos va a permitir tener un avance más fuerte y con una dirección más audaz. También tenemos la etapa financiera en la que nos encontramos. En estas etapas encontramos tres etapas, el cual está la etapa de formación, que es de 0 a 18 años. En esta etapa es muy importante los que son papás o los que tienen un niño a su cargo, porque son responsables prácticamente de la educación financiera de estos niños, del futuro de nosotros. Que tengan una comprensión del valor del dinero en realidad y establecer las bases sólidas para que puedan ahorrar y ahorrar para que puedan invertir también. Muchas veces encontramos muchos jóvenes desorientados que no saben cómo empezar a ahorrar y que tienen esas ganas, esa espinita, y parte de nuestra responsabilidad es irlos orientando y ver esto parte de un ciclo, ¿no? Económico. Sigue con una etapa de acumulación y consolidación, en este caso de 18 a 64 años. Está subdividida con adultez joven de los 18 a los 25, una formación de familia de los 26 a los 45 años o la preparación de la jubilación de los 45 a los 64. Esto no quiere decir que si no entras en una etapa de estas, no quiere decir que estemos diferentes. Más bien, también depende mucho en dónde te encuentres, pero así es como lo van denominando. Está también la etapa de jubilación de los 65 años en adelante. En esta etapa encontramos ya los frutos del ahorro y de la inversión sumada, que esto es lo más interesante. Cuando tenemos una dirección dentro de la etapa de la acumulación y consolidación, nos podemos ya dar ciertas ventajas, incluso no esperar a los 65 años. Literalmente, yo tengo clientes que están jubilados a los 45 años, que tuvieron una estructura desde muy joven y empezaron a ahorrar con una visión de invertir y empezaron a tener este tipo de congruencias financieras. Pero al final del día, creo que nunca es tarde para empezar a ahorrar y empezar a invertir juntos de la mano. En este caso, ahorita Luzma nos va a ayudar con esta información que se me hace muy interesante porque podemos sumar a un portafolio de inversión ciertos productos que nos permite avanzar también a largo plazo. Adelante, Luzma. Hola, buenas noches. ¿Cuántos de ustedes no han estado escuchando últimamente mucho el término PPR? ¿Y realmente saben qué significa eso? ¿Tienen conocimiento de los beneficios? Me gustaría que participaran un poco. Gracias por conectarse el día de hoy. Y quisiera saber quién ya cuenta con esta herramienta, si saben un poco de los beneficios. Este, por favor, a ver, veo aquí a Fer. No sé, Fer, si nos puedas platicar algo o el que guste también levantar la mano adelante. Bueno, igual yo podría decir algo porque yo soy asesor de Seguros Monterrey, entonces parte de los instrumentos que comercializo justamente
Bueno, el principal tema es, como bien dice aquí, los beneficios fiscales del artículo 151 y prácticamente porque la modalidad ya no es la misma de los que les tocó cotizar con la ley del 73, sino con la del 97, que se espera más o menos que el ingreso que uno va a recibir en la edad de jubilación es de aproximadamente entre el 30 y el 40% del último salario. Entonces, prácticamente las Afores para nuestra generación, pues ya no es suficiente, es insuficiente. Entonces, el PPR es el plan personal de retiro que complementa esa pensión haciendo aportaciones, pues tal cual haciendo aportaciones mensuales para generar un ahorro a la edad de jubilación. Ventajas fiscales que tiene, que son, todas las aportaciones son deducibles de impuestos. Bueno, así como en resumen, ¿verdad? En resumen rápido. Gracias, gracias por tu aportación. ¿Alguien más? Bueno, como bien lo comentan, pues el PPR es el Plan Personal de Retiro, es un instrumento financiero a largo plazo que nos ayuda a ahorrar y a planificar la jubilación con disciplina. O sea, podemos hacer aportaciones regulares durante el largo tiempo o simplemente únicas. Y pues con el tiempo, la idea es que este genere interés compuesto o rendimientos. Este plan, este instrumento está regulada normalmente están en las aseguradoras, tienen el plan personal de retiro y este lo regula pues la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Conducef. O sea, eso quiere decir pues que tu dinero va a estar, seguro, ¿no? Y pues voy a pasar algunos de los beneficios con los que cuentan el plan personal de retiro. Pues uno es de que puede generar rendimientos, puede ser, tú eliges si quieres la moneda en UDIs, en dólares, en euros, puedes invertirlo en renta fija, renta variable, tiene diferentes instrumentos o portafolios de inversión. Algunos de los beneficios fiscales, como nos comentaba nuestro compañero, pues es lo de que podemos hacer deducible si somos persona física hasta el 10% del ingreso acumulable o bien hasta 200,000 pesos anuales. Eso es una ventaja que antes pues no estaba y que el gobierno mismo dijo, a ver, no me va a alcanzar para mantener a tanta gente, no estamos teniendo el dinero suficiente y pues por eso pusieron este beneficio fiscal en el PPR, ¿no? Que ya sería nuestra responsabilidad o necesidad más que un lujo tener un PPR. Así bien, también, pues hay planes deducibles como no deducibles. A lo mejor alguien que no le interese la deducibilidad por X o Y o por su régimen, yo qué sé, también puede ser no deducible. ¿Qué tiene de ventaja estos artículos? Algunos de ellos, pues, es exentar también el dinero cuando lo reciban a su edad de jubilación. El 93 puede ser a partir de los 60, el 151 a partir de los 65 años, el 185 diferir, ¿no? Que no pagues impuestos hasta que lo recibas. Entonces eso ya depende de cada persona, pues se vería, ¿no? Lo que sería lo mayor lo mejor para cada quien. Algunos de otros beneficios, es que puedes contratar o tienes la opción de una cobertura de fallecimiento y cobertura de invalidez. O sea, ¿qué pasa si el día de mañana tocamos madera, pero un accidente, ya no podemos trabajar? Pues aquí tienes un seguro, ¿no? En algunas de los planes de retiro. Otra de las cosas importantes es que es súper flexible, o sea, tú eliges el monto que quieres ahorrar, el tiempo que quieres ahorrar y la edad en la que te quieres retirar. También, por ejemplo, ayer me buscaba una señora de 45 años, su meta es ahorrar 80,000 pesos anuales. ¿Y qué creen? Pues más o menos una estimación para su retiro, es de 5 millones aproximadamente, de 45 a los 65 años. En cambio, haciendo comparación contra otra chavita que tiene 35 años, tiene 10 años más de ventaja, ahorrando lo mismo, 80,000 pesos mensuales, 20 años, de ahorro, pues ella se va a jubilar con casi 12 millones de pesos.
Entonces, eso es uno de también las metas que hay que ver con cuánto queremos retirarnos, ¿no? Otro beneficio es que las aseguradoras está blindado tu patrimonio, ya que con la ley está asegurado ante demandas y embargos. Entonces, pues un divorcio, una demanda legal o algo, pues que tu dinero sepas que está seguro y no lo puede tocar, no lo pueden tocar. No sé si tengan algún comentario de esto que platicamos, alguien más que tenga algún Sí, Luzma, PPR que quiera aportar algo. aquí en el chat nos dice Soraya, ¿qué edad ideal para iniciar? ¿Cuál es la edad ideal para iniciar? Pues mira, como dice el dicho, ¿no? De que siempre fue 10 años antes, pero hoy es una buena oportunidad para hacerlo. Obviamente, más pronto mejor. Por ejemplo, algo inicial, a como te comento, 35 arriba de 30 años, que ya estamos un poquito más estables económicamente, en trabajo, que más maduros, ¿no? A lo mejor ya vivimos esta etapa de empiezo a ganar dinero y me quiero ir de viaje, me quiero ir de fiesta. Entonces, pues ya dependerá de cada prioridad de cada quien y lo que quiera sobre todo, pues acumular, ¿no? A lo largo de los años. Entonces, a mí, me parece bien desde los 30 en adelante es una perfecta edad. Obviamente también hay gente que empieza desde su primer trabajo, 25 años, y a lo mejor empiezan con poquito y ya más adelante van subiendo ese monto, ¿no? Dependiendo su capacidad. Entonces va a depender mucho de las posibilidades de cada quien, pero entre más pronto, pues mejor porque genera interés compuesto este plan. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Luzma, nos preguntan en el chat si, pone Rosy Arana, si puse una cantidad al inicio de mi contrato de PPR, ¿se puede modificar? Mientras no sea el mínimo, podría ser que sí. O sea, los montos mínimos van 2,000 pesos aproximadamente, mensuales. Entonces, mientras no sea el mínimo, siempre hay alguna forma de subirlo o de bajarlo. La realidad es que muchos de mis clientes, si de algo se arrepienten, es de, ¿por qué no ahorré más? O sea, siempre es como que, chin, me fui por el miedo, por la incertidumbre de... Entonces, al final siempre se arrepienten de, hubiera ahorrado más, y pues eso, ¿no? O sea, pero siempre hay forma de subir el ahorro o bajarlo, a veces depende que no sea el mínimo. También nos preguntan, casi la misma pregunta, pero si inició con una cantidad, ¿con el tiempo se puede modificar? Creo que es la misma, ¿no? Si con el tiempo se puede modificar la cantidad, sí, sí, muy bien, muchas gracias, Soraya. Ok, súper. Bueno, sí. Si no hay más preguntas de esto, continuamos. Y bueno, dirán, oye, ¿por qué pensar en el retiro ahora, no? Estoy súper joven, yo quiero vivir el presente, pero bueno, antes, ahorita, más bien, en promedio pasamos 20 a 25 años jubilados. O sea, la mortalidad está entre los 75 y 85 años. Entonces es importante prever ese tiempo, realmente tener recursos, tener dinero, porque anteriormente, en promedio, era a los 65, 70 años, ¿no? Pero cada vez va aumentando. Entonces, al día de hoy, pues solo el 1% de los mexicanos logra un retiro cómodo. Entonces, eso me gustaría preguntarles, ¿cómo se ven en un futuro, ¿no? Cuando piensan en vejez, ¿se ven trabajando? O sea, dicen las estadísticas de que 2 de cada 10 personas de 80 años sigue trabajando para poder mantenerse, ¿no? Pero ¿cómo les gustaría verse? Emanuel, Fer. Claro, digo, a mí si se me permite, obviamente a mí en mi proyecto de vida me interesa estar haciendo cosas productivas, pero ya no por necesidad, ¿no? Entonces sí me visualizo definitivamente con unos flujos que me permitan tener esa libertad, ¿no? Y de alguna manera pues yo tengo mi PPR, ¿no? Dentro de toda mi estrategia de inversión, yo tengo 34 años ahorita,
pues mi PPR es esa base sólida, ¿no? De alguna manera que complementan mis inversiones que me generan flujo, así como tengo otras inversiones que hacen crecer mi dinero, ¿no? Son metas distintas, ya lo decía Javier, horizontes distintos y pues la verdad que la gente de nuestra edad que está en los 30, pues no podemos pensar ya en pensiones, ¿no? La realidad es que este instrumento tiene una bondad, que la bondad que yo veo es, alguno de ellos tiene valores garantizados, digo, depende del plan, pero es esa red de respaldo, ¿no? De tranquilidad, que eso de voy a llegar allá y pues hay un plan B, ¿no? Plan B y C, de repente. Sí, exacto, buenísimo. Y sí, como dices, o sea, las leyes van cambiando y al final pues no será suficiente. Antes, las generaciones anteriores, pues realmente el ahorro era un hábito. O sea, ellos trabajaban, ahorraban y era un hábito, no acumulaban. ¿Qué pasa el día de hoy? Pues sí, obviamente también queremos vivir el momento. Entonces, a veces el ahorro lo dejamos como en segundo término. Hoy se gasta más, todo también es mucho más caro. Entonces también hay que pensar que sean un instrumento financiero donde no se arriba inflación, porque todos los bienes y servicios suben de precio y no nos alcanza los mismos pesos de hace años a comparación ahorita, ¿no? Entonces, como dices, o sea, la ley 73 anteriormente, pues, ¿qué hacía? Te daba un promedio de tus últimos 5 años de lo que ganabas y te daba una pensión vitalicia. Ahora, ¿qué es? Nos jubilamos con el Afore. Entonces, es la ley 97, lo cual, lo único que te va a dar es lo que alcanzas a acumular, ahorrar en tu Afore estos años. Pero, a ver, yo les pregunto, ¿alguien de ustedes tiene idea de cuánto tienen en su Afore, con cuánto se van a jubilar? Luzma, antes de continuar, tenemos a Sí. Florentino que tiene una pregunta. Adelante, señor Florentino. Gracias. Sí, no, como que no alcancé a reaccionar a levantar la mano. A ver si no retraso un poco el tema. La duda es la siguiente. El Afore donde yo estoy ahorita me han insistido mucho en hacer las aportaciones voluntarias. Y ahorita lo que comenta Luz María, pues sí queda claro en cuanto a que es un beneficio porque es dinero que se pone a trabajar. Y yo lo he visto, pues, porque mes a mes estoy checando mi saldo de la Afore y sí veo, pues, que se va incrementando, ¿no? Por el tema de rendimientos. Nada más que en algún momento me explicaban personas de la Afore qué va a pasar cuando yo me retire. Me Ajá. dicen, tú vas a tener el monto total, una parte te la van a entregar en una sola exhibición y otra parte te la van como a repartir, ¿no? En las mensualidades o en los pagos, ¿no? Que se van a estar haciendo. La duda es, si yo decido hacer aportaciones voluntarias ahorita, al momento de que llegue ese momento del retiro, el dinero que me van a entregar en una sola exhibición, obviamente, pues va a salir ya de la Afore y va a dejar de trabajar o de generar rendimientos. Entonces, ahí, ¿cuál sería la recomendación? ¿Yo tendría que tomar ese dinero y meterlo a una cuenta de inversión en otra institución? ¿O qué es lo que pasa en ese momento? Esa es la duda que tengo. Ok, claro. Pues mira, va a depender mucho, yo diría, a ver, uno, para hacer aportaciones voluntarias a tu instrumento que ya tienes, ¿no? El Afore. Uno, que tu asesor te diga dónde se está invirtiendo, cuánto es el interés, que está generando, este, con cuánto, o sea, con cuánto te estima que te vas a jubilar, ¿no? Cuánto y no te darían para entonces. Dos, para ese entonces yo te diría que a tus 60, 65 años, dependiendo de cómo esté tu estilo de vida, o sea, a lo mejor tú dices, oye, pues durante este tiempo también a la par compré una casa y la estoy rentando y tengo rentas, ¿no? O sea, o a lo mejor invertí en un instrumento que vamos a hablar ahorita más adelante de los que comentamos, que comentó Javier hace ratito, como Sofom, Sofipos. Entonces va a depender mucho de cuánto es el interés que te estén dando en ese momento, si te conviene dejarla en tu Afore o para mí sería,
ok, te está sirviendo para acumular, pero que en ese entonces analicemos qué te conviene más. O sea, hay diferentes tipos de inversión seguras también, donde a lo mejor te pueden dar mejores rendimientos y que tú puedas sacar ese dinero y moverlo a otra inversión. Pero ahorita, pues supongo que tienes tu Afore por tu trabajo y te están reteniendo cierto monto, ¿no? Entonces, no sé si eso ayuda a la respuesta pero sí sería verlo, obviamente hay mejores, instrumentos. No sé si puedo complementar un poco. Por Sí, favor. es buenísimo todo con lo que sugiere Luz. Hablar directamente a la Afore, ellos te asesoran muy bien, como dice, e incluso de manera personal hay un simulador de la CONSAR, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, donde tú puedes meter tu información de la que tienes en la Afore y te da un estimado más o menos de cómo estarían tus resultados. Entonces lo puedes checar también para que tengas ahí una idea de cómo estaría la cosa para ti. Ah, de Simulador acuerdo. CONSAR, ponle ahí en el navegador y por ahí vas a tener más información. Ah, muy bien, muchas gracias. Súper, mil gracias. Y bueno, pues otras de las cosas que platicábamos es que anteriormente, pues las familias, ¿cuántos hijos tenían, no? Sus abuelos, sus papás, no sé, sus bisabuelos, pues llegaban a tener de 6 a 12 hijos. ¿Qué pasaba? Pues los abuelos también, se apoyaban mucho a los hijos para pedirles una ayuda en su etapa de vejez. ¿Qué pasa el día de hoy? ¿Cuánto es el promedio de hijos que está teniendo ahorita la sociedad? Uno, dos, tres, pero el promedio es de uno a dos. Entonces no podemos dejarle esa responsabilidad a los hijos. Y en cambio, pues hay que ir planeando la importancia de planear el retiro ahorita. Sobre todo, pues que tenemos todavía un tiempo para acumular un porcentaje de nuestro ingreso anual, mensual. Lo ideal sería ir ahorrando para nuestro futuro, o sea, para nuestra vejez, de un 10 a un 20%, para para que sepas con cuánto te vas a jubilar. O sea, a ver, alguien que me diga cuánto le gustaría recibir sin mover un dedo a sus 65 años, de que yo quiero recibir cuánto para poder tener su estilo de vida que tienen ahorita o mejor. Luz, ¿te puedo hacer una pregunta al respecto? Creo que teníamos una mano levantada de Manuel. ¿Quisieras complementar algo de la información que se ha visto hasta el momento? Adelante, platíquenos. Tienes tu micrófono apagado, Manuel. Ah, claro, si me permite, nada más me regresaría un poquito a la pregunta de Florentino. Nada más, yo soy parte, me presento, perdón, soy parte del equipo de Finet. Estoy en la parte ahí de fondeo. Y mira, Florentino, nada más para cerrar y complementar la respuesta que nos daba Luzma. Hay dos variables que son sumamente importantes al momento de cuando ya llegamos a la etapa de jubilación, ya pasamos por todo un tramo de acumulación, ¿no? Previamente hubo un objetivo para el cual una persona estuvo ahorrando, pero en ese momento tenemos que voltear a ver cuánto acumulamos. Y muchas veces eso también nos va a permitir eh, tomar decisiones que encaminen un poquito más consciente a dónde movemos el dinero ya en esta fase de la vida, ¿no? Entonces, pues, normalmente entre más grande es tu patrimonio, más el lujo te puedes dar de quizás de diversificarlo en instrumentos pues, de más alto riesgo, ¿no? Sin embargo, es bien importante que en esta fase de la vida, es la razón de existir también que hay asesores financieros, te sientes con uno y vuelvas a reevaluar y digas, oye, a ver, durante este momento de mi vida lleno este cuestionario, identifico mi perfil de riesgo y sé más o menos cuánto es mi capacidad y mi tolerancia, que son dos conceptos sumamente importantes al momento de tomar decisiones, ¿no? La capacidad de riesgo va a ir mucho en función a qué tanto estás generando de flujo de dinero en esta etapa de la vida, ¿no? Hablando puntualmente de la jubilación. Y la tolerancia al riesgo ya son cuestiones psicológicas, emocionales, que pues ya venimos programados con eso, ¿no? Y que usualmente con el paso del tiempo pues van evolucionando, ¿no? Entre más grandes nos hacemos, pues ya menos nos atrae arriesgar el dinero porque también ya tenemos menos ganas de trabajar. Pero bueno, cada caso es distinto, no quiero generalizar también, ¿no?
Entonces, en función a eso, yo invitaría mucho a que si de repente se vayan con un asesor y se hagan estas preguntas. O sea, son personas que están perfiladas para ello, ¿no? Entonces, en un caso típico, digo, o voy a generalizar porque no hay respuesta correcta, pues a lo mejor cuando ya estás llegando a tu etapa de jubilación, pues le bajas al riesgo, ¿no? O buscas aquellas inversiones que a lo mejor te generan flujo, porque cuando ya llegamos a esa etapa lo que queremos es una cuestión de flujo de ingresos. Estoy asumiendo y partiendo de un supuesto de que a lo mejor una persona no tiene casas o no tiene rentas que le generen. Entonces a lo mejor volteas a ver y vas a buscar opciones que te generen este flujo, ¿no? Insisto, mi respuesta es muy generalizada, y pues bueno, los invito a que sí busquen a un profesional para que precisamente les pueda orientar y dar opciones que vayan de acuerdo al perfil. Eso es lo más importante. O sea, no dejar irnos por lo que más nos deje dinero, porque en esta etapa la palabra se llama preservar riqueza. Ya no es crecer, es preservar. Entonces, eso creo que puede más o menos orientarnos en cómo hacerlo, ¿no? Claro, súper. Florentino, ¿con cuánto te gustaría retirarte? O sea, recibir mensualmente sin tener que preocuparte. Más o menos entre unos 60 80 mil pesos mensuales. Creo que ahorita por el estilo de vida que llevo, creo que con eso sería suficiente. Porque algo que he entendido también es la recomendación que hacen en varios libros que he leído es vive por debajo de tus posibilidades, ¿no? Para que lo que has acumulado, pues no te lo empieces a acabar en algún momento. Pero igual, puede ser más cantidad, ya depende de la ambición de uno, ¿verdad? Más adelante. Ok, de acuerdo. Perfecto. Pues sí, sí sería lo ideal, ¿no? El saber definir con cuánto nos queremos, jubilar. Bueno, y ya pasando un poquito más rápido a esto, Ay, Luzma, tenemos otra pregunta de Cris. ¿de Adelante, Cris? Cris. De Cris. Ah, sí, adelante. Hola, buenas tardes. Yo sí Bueno. tengo una pregunta más fuerte. Para mí me faltan 32 años para jubilarme. Entonces, aunque estoy dentro del régimen de ley 97 y por parte de mi Afore, pues sí te mandan el cálculo estimado de la pensión mensual que podría llegar a recibir y cómo modificarla, depositando más a mi Afore. Yo lo veo con otros ojos. Yo quisiera más bien saber si actualmente existe un sistema de pensión que esté completamente blindado contra el gobierno. Mm, o sea, están los PPRs que son privados. Si eso es a lo que te refieres. O sea, eso no tiene nada que Pues, ver ¿ese con es el el que sería gobierno. ¿Por qué? 100% privado? Sí, privado, o sea, con una aseguradora me refiero. Es un plan privado que no tiene nada que ver con si cambia la ley. Entonces, con un PPR Ujú. privado, con una aseguradora, tú puedes definir cuánto quieres ahorrar y cuánto vas a acumular. Ok. ¿Y las tablas las manejan similares a como son las Afores o tienen su propia tabla de tasa de interés? Para eso te recomiendo una asesoría personalizada porque va a depender de la edad, del instrumento, pero sí, con gusto lo podríamos checar. Mm, Ok. Súper. Ujú. Bueno, entonces, Gracias. pues lo que platicamos, ¿qué logramos con todo esto? Tener estabilidad y también crecimiento, ¿no? O sea, mezclar instrumentos seguros con otros de mayor rentabilidad. La idea es, pues, diversificar, o sea, conocer los diferentes instrumentos que hay en el mercado en México, y no poner todos los huevos en un solo lugar, porque si un producto baja, otro puede subir y pues que haya eso, estabilidad, crecimiento y sobre todo adaptarlo a metas, ¿no? Que puedas ajustar porcentajes según tu objetivo, si es un viaje a corto plazo, si es para una vivienda, si es para la educación de tus hijos o la jubilación, etcétera. Entonces, Javier, ayúdame con esta frase que me gusta mucho. Claro, con mucho gusto. Invertir no es solo mover dinero, es construir con estructura, visión y tiempo. Creo que es muy fuerte esta imagen. ¿Por qué? Porque al final del día nos dice que tenemos que tener un propósito y intencionar la inversión para qué la queremos principalmente, teniendo en cuenta
ya una etapa productiva, teniendo en cuenta un perfil, teniendo en cuenta varios productos financieros, tener claro a dónde vamos estructurando este tema. No hay peor cosa que muchas veces, ¿cuántas veces nos ha tocado familiares, amigos que nos dicen, oye, pues es que guardando, lo tengo ahorrado en la chequera o en el débito, pero el dinero no me rinde? ¿Y para qué lo tienes? Ah, para una emergencia. Y llega y se descompone el coche, se descompone la lavadora, pasa algo extra, pues una emergencia. Lo intencionaste es para una emergencia, para eso es. Entonces, si lo intencionamos y lo damos un propósito para esta tajada o esta cantidad es para mi PPR, para cuando yo me jubile a 20 o a 30 años. Esta inversión es para comprar esta casa, esta otra es para comprar este coche, este es para un viaje y le vamos dando un propósito o una intención a esa inversión, vamos a avanzar mucho mejor y vamos viendo desde otro punto de vista muy diferente completamente a la hora de invertir, cuando se le pone un propósito tal cual al dinero. Tenemos una mano levantada de Enrique. Adelante, por favor. Y una pregunta, oye, los impuestos. Va a haber un nuevo impuesto para cualquier tipo de ahorro, ¿verdad? Que entra en Impuestos. el 2026, sí. Los Pues nuevos mira, impuestos que va a la meter el verdad que gobierno. está muy, se supone que en el primer trimestre del año va a aumentar el impuesto al 0.09, ahorita está al 0.05, entonces, pues está ese tema, la verdad que ahí no podemos hacer nada, ya es algo que los imponen de antemano y tenemos que trabajar, y aparte la economía es cíclica, esto pasó hace 10 años aproximadamente atrás, donde las tasas bajaron, el impuesto subió y la inflación estaba al medio, entonces es muy cíclica la economía. Y aquí tenemos que ir buscando inversiones donde nos permitan ir jugando con todo ese punto y estos puntos financieros que nos ayuden a salir adelante, ¿no? Gracias. Un placer, Enrique. A ver, tenemos otro finetip. Las tasas, ¿cómo se leen? A veces posiblemente se escuche medio tonto para algunos asistentes el por qué trato de desglosar con peras y manzanas qué es una etapa financiera, qué es un perfil financiero, pero hay gente que actualmente que está aquí que no ha definido esa etapa y es muy interesante ir haciendo como esta conciencia financiera. Entonces, aquí las tasas siempre se leen de una manera anualizada. Si en este caso te presentan una tasa del 12% en un contrato, simplemente lo dividimos a 12 meses y es como se lee la tasa. Hay tasas fijas y tasas variables. Las tasas fijas ya sabemos al final de que pactamos un horizonte, cuánto nos va a pagar al final de ese plazo. Una tasa variable es como un electrocardiograma, sube y baja. No sabemos cuánto nos va a pagar al término. Podemos tener una buena racha y que nos pague muy bien, o una media racha y nos pague más o menos, o una mala y tengamos una pérdida. Entonces, esa es una tasa variable y eso es la diferencia entre una tasa fija y una tasa variable. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Miren, esta tabla, la verdad me encanta. La estaba realizando esta Luzma y me estaba mostrando. Y la verdad que va mucho de los impuestos, va mucho de la inflación. Aquí el año pasado, fíjense, aquí en el pico, en febrero del 2024 la tasa de México objetiva estaba en el 11.25, mayores históricos. Hoy por hoy, de hecho en octubre, si se mienten a la página de Banxico o de Banco de México, la tasa está al 7.50. Pero vean cómo se ha ido disminuyendo al 11, al 10.75. De hecho, en febrero de este año, la tasa ya estaba al 9.50, de estar a un 11.25 un año atrás. Viceversa, viene disminuyendo a un 9, a un 8.50, hasta llegar a un 7.50. Tenemos la otra gráfica de la inflación que está de un 7.49 a un término del 7.76. Entonces, todo esto va jugando a la hora de decidir qué tipo de inversión podemos decidir tomar también. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar, y tomamos en cuenta algo muy importante, el 7.50 no te lo va a dar el banco en directo.
¿Por qué? Porque ellos recompran del CETE. Entonces, ellos te van a dar una tasa de un 6,50 aproximadamente. Ya si es un fondo o una acción, puede que tenga algo ya de un mayor tasa, pero también tiene mayor riesgo. Entonces, deberíamos de estar buscando inversiones donde esté el 7,50 menos la inflación, pues nos anda pagando un 3,74 aproximadamente anual. O sea, esto nos deja un pago mensual del 0,31 aproximadamente. Entonces, incluso se prevé que todavía falta que baje más la tasa a finales de este año y para el primer trimestre del próximo año va a bajar todavía un poco más la tasa. No sabemos todavía en qué dimensiones, pero se prevé que va a estar sobre un 6,90, 6,85 en el primer trimestre o rumbo al segundo trimestre del año. Entonces, imagínense las tasas a la hora de invertir en todo lo que tenemos que fijarnos. ¿Qué tipo de tasa? ¿Cómo lo pacto? ¿Qué tipo de empresa es? Tengo que descontarle, por decir este ejercicio, al del 7,50 la inflación del 3,76 menos el impuesto actual del 0,05. O sea, nos viene quedando una tasa neta mensual del 0,30%. O sea, prácticamente nada. Por eso es interesante saber armar portafolios, ju- jugar dentro de la cancha de Banco de México, donde podamos diversificar en diferentes bancos, diferentes Sofipos, Sofom, casas de bolsa, dependiendo del perfil, pero ir sumando diferentes productos que nos permitan garantizar un rendimiento mucho mayor. ¿Hasta aquí alguna duda? Perfecto. Ahí, Javier, si me permite nada más complementarlo, ¿no? Claro, Digo, obviamente esto es una baja de tasas y para nosotros los inversionistas, pues es una tristeza, ¿no? CETES era muy buena opción, pero para las personas que están buscando crédito, a la inversa, ¿no? Es algo que precisamente genera oportunidades, ¿no? Para adquirir créditos más baratos, ¿no? totalmente de acuerdo. Encontramos dentro del esquema financiero lo que son las Sofipos, que es otra de las empresas que podríamos considerar a la hora de armar un portafolio de inversión, el cual son sociedades financieras populares, reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ofrecen productos de inversión y de ahorro. En este tipo de empresas encontramos créditos, inversiones o tarjetas de crédito. En este caso está Story, está Finsus y también anteriormente estaba Nu, que ya acaba de dar el brinco como banco. Entonces, en este tipo de productos también podemos encontrar tasas interesantes sobre un 12, sobre un 11% y el cual está regulado también por Banco de México. Pero muchas veces desconocemos cómo poder hacer una diversificación dentro de estos mismos productos. Pero es muy interesante empezar a buscar dentro de la cancha de Banco de México empresas que estén reguladas o observadas por ellos para poder tener un portafolio sólido. También tenemos lo que son las Sofón NRs. En esta Sofón encontramos, o en estos productos encontramos también una diversificación muy sana que podemos tener dentro de nuestras inversiones. ¿Qué es una Sofón NR? Es una sociedad financiera de objetivo múltiple, el cual no está regulado, pero sí está observado por Banco de México. Son empresas privadas que otorgan créditos a personas físicas, personas morales y el cual el dinero que se fondea o que se invierten en este tipo de empresas se prestan para que siga creciendo las pymes o las personas físicas. En este tipo de empresas, en Sofom, podemos encontrar tasas de un 12, de un 13, de un 15, hasta un 16%. Todo depende el tipo de empresa que esté y cómo está apalancado. Aquí Aquí encontramos algunos. Adelante. tenemos una pregunta de Soraya, ¿cómo saber si son confiables? Ok. De hecho, aquí entramos a los puntos de certeza que va a resolver mucho la pregunta. La SOFOM, en este caso, depende del tipo de SOFOM, cómo esté. Hay que fijarnos en algunos puntos interesantes, ¿no? De entrada, están observados por Banco de México. Dos, tiene un oficial de cumplimiento, que la función del oficial de cumplimiento es tener
los ojos y la Policía Interna del Banco de México sentada observando las operaciones de estas empresas. Tres, muchas de estas empresas piden créditos institucionales a SOFIPOS o a bancos. Estos créditos les ayudan para seguir prestando a otras empresas y ellos mismos tienen la obligación de estar auditando cada trimestre o cada bimestre a esta SOFOM y todo esto lo timbran a Banco de México. También hay empresas como Sofón que tienen fideicomisos que respaldan la operación. Cuando tienes un fideicomiso que lo regula una tercera persona o una tercera empresa, donde dentro de esta panza del fideicomiso estén diferentes garantías, que puede ser la factura de un auto, la factura de una máquina empresarial, la factura de un tráiler o bienes inmuebles cedidos, también te da una tranquilidad como inversionista o como fondeador. También depende del tipo de empresa que sea. Muchas optan por tener títulos accionarios, pero otras también tienen contratos y pagarés mercantiles. Entonces, son varios puntos que nos permiten ir visualizando cómo podemos ir invirtiendo en este tipo de empresas. No sé si quedó la duda resuelta de Soraya. Me comenta que sí. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, dentro de esta misma empresa encontramos una mezcla muy interesante de oportunidades que podemos tener. En este tenemos bancos, podemos tener Sofipos, Sofón, cajas populares, aseguradoras, fintech. Depende mucho del perfil económico de cada persona. No es el mismo perfil de una chica de 35 años a una señora de 65 años. ¿Por qué? Porque son etapas diferentes. Pero sin embargo, cuando tenemos una buena estructura, donde tenemos bancos, tenemos Sofipos, tenemos Sofom, y aparte estamos teniendo ganancias constantemente del negocio, vas apalancando en diferentes canastas o en diferentes rebanadas tu economía. Entonces es muy interesante que ya desde aquí empezamos a visualizar un portafolio de inversiones. ¿Cómo podría estar apalancado? Aquí tenemos la importancia de un portafolio de inversión. A mí me encanta presentar siempre un portafolio de inversión como un pastel, con diferentes rebanadas. Cada rebanada es la acción o el fondo o la inversión que vayas a tener. Entonces, si vemos aquí la imagen que está en medio, es un pastel, es una gráfica con varias rebanadas y varios productos. ¿Me puedes ayudar, Luzma, por favor? Claro. Bueno, pues el punto uno es súper importante siempre tener un fondo de emergencia. ¿A qué se refiere eso? Tener el dinero disponible 24/7. Lo ideal es de tener de 3 a 6 meses de sueldo. ¿Por qué? Para alguna, pues como lo hice, emergencia, ¿no? Que, oye, pasó algo, necesito un dinero y lo tengas disponible. Puede ser desde una Sofipo como Nu, Didi, Mercado Pago, alguna fintech o CETES directo. Eso se recomienda que sea como algo a corto plazo y pues disponible, ¿no? Un ahorro a 10 años, pues ese te permite, hay herramientas donde puedes ahorrar mensualmente un ahorro automatizado para poder acumular patrimonio. Y ya, por ejemplo, no sé, 5,000 pesos mensuales eh, por 10 años que te genere 800, 1 millón de pesos y ese luego poderlo invertir en una SOFOM, ¿no? O ya las personas que ya tienen ese capital pues también está la opción de invertir en una SOFOM a plazos de 1 o 2 años con una tasa fija, o sea, tú ya sabes cuánto vas a recibir al finalizar y que sea, pues, obviamente, son instituciones financieras reguladas por Conducef, la Comisión de Valores, con un contrato pagaré, que son algunas de las garantías, y sobre todo, pues también tener en tu portafolio de inversión un plan personal de retiro para tu jubilación, pues también estés ahorrando un poco para el corto plazo, para el mediano, para el largo plazo. Y puedas obtener beneficios fiscales durante ese tiempo, interés compuestos y ya sea
tu ahorro para tu jubilación, o tu inversión en una sola exhibición o rentas mensuales vitalicias, ¿no? Entonces, otra de las inversiones importantes es en la bolsa, que muchas veces también el perfil del cliente, o sea, si ya está cubierto con algunas otras herramientas, a lo mejor ya pasa como un inversionista más de alto riesgo, donde puede invertir en acciones, fondos de inversión de renta variable y pues que debe de tener resistencia al riesgo y sobre todo y disciplina también, ¿no? No sé si hay alguna duda aquí. Esto es como una recomendación o también para eso mismo, ¿no? Para generar un patrimonio para el corto, mediano y largo plazo. Y sobre todo también mezclar un poco de estabilidad y rendimiento, o sea, entre productos más seguros que otros, pero otros con mayor rendimiento. Javier, ¿nos puedes platicar de este ejemplo, Sí, claro. por favor? Mira, Antes tenemos una, ay, perdón, sí. una pregunta de Florentino. Ah, claro. Ah, perdón, bajé la mano porque pensé que no lo habían visto. Gracias. Adelante, En la Florentino. diapositiva anterior, eh, la duda es, por ejemplo, en el punto 2 ahorro 10 años. Dice ahorro mensual automatizado para acumular. Casi no Casi se no escucha, se ¿eh? escucha, ¿eh? A ver, ¿ya me escuchan? Ya. Sí. Ah, es que como que me está fallando un poquito la red de internet. La pregunta es, en el punto O si gusta escribirlo en el chat porque no volvemos a escuchar. ¿no se escucha? Ah, No. bueno, lo voy a escribir. Si quieren continuar en lo que lo estoy escribiendo y ya cuando esté Es listo que se escucha y como que se corta de repente. sí, lo voy a escribir en el chat y continuar. Va que va. Ok. Aquí tenemos en el otro. Aquí. Aquí tenemos un portafolio de inversión ya más específico sobre un perfil de una persona promedio de 35 40 años, con una etapa financiera de crecimiento, donde esta persona tiene un perfil un poquito más extenso. ¿Por qué? Porque al final del día él ha distribuido esta parte, ¿no? Y es interesante ver estos ejercicios. No quiere decir que tenga que ser tal cual. Volvemos a lo mismo. Un portafolio de inversión es un traje a la medida. Es como si se hace un saco, un pantalón, una falda, una corbata, una camisa. ¿Por qué? Porque las necesidades de cada persona cambian. Muchas veces en la misma familia las necesidades son diferentes. Incluso a veces hasta en la misma pareja tienen ideas diferentes. Entonces es muy interesante armar portafolios de inversión de acuerdo a la necesidad y a la intención a la que tú lo tengas. Por ejemplo, en bancos un fondo tradicional anda pagando un promedio del 5% sobre 600,000 pesos. Al año te anda pagando 30,000 pesos con un pago mensual de 2,500 pesos. Una Sofipo te anda pagando un promedio del 13% anual sobre 600,000 pesos. Al año te paga 78,000 pesos. Al mes, 605, perdón, 6,500 pesos. Fíjense cómo va haciendo el ejercicio diferente. Una Sofón, por los mismos 600, al año te paga 90,000 pesos y al mes 7,500. Todo este rubro diversificado se ve diferente que si estuviera nada más sentado en un banco. ¿Por qué? Porque al final del día son tasas diferentes, son rebanadas de pastel diferente y van amortizando el riesgo por completo. ¿Ok? Ahora, un PPR a 20 años, por decir, te va a dar un promedio de 12 millones al año. ¿Me ayudas, Luzma, porfa? Sí, en este el cliente está aportando 80,000 pesos al año y durante 20 años va a recibir a su edad de jubilación 12 millones aproximadamente. Es correcto. Entonces, aquí es muy, muy importante ver la diversificación, cómo lo podemos ir acomodando. También muy interesante
que no sumemos las ganancias, porque muchas veces estamos en una etapa de crecimiento y queremos meter todo el dinero del capital que tenemos a estar creciendo, 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 creciendo el negocio. Y al final del día no estamos haciendo una estructura sana. ¿Por qué? Porque llega el punto que se cae el negocio por alguna estructura, por algún mal negocio, por una mala inversión, de alguna mala venta, algún problema que hay en la empresa y nos quedamos sin haber diversificado el tema. Por eso es tan interesante tener en bancos, tener en Sofón, en Sofipos, tener tu PPR. Sin embargo, irle rescatando o pellizcando a tus ganancias para ir diversificando en varios productos. Creo que por aquí ya está la pregunta ¿De de, Florentino? de Florentino. Yo no la puedo ver. Sí, la pregunta es la siguiente. Es en el punto de ahorro a 10 años. ¿Debería comenzar a ahorrar y a la vez direccionar ese ahorro a una cuenta de inversión? A mi punto de vista, si ahorramos y dejamos el dinero inactivo, no estaría generando ganancias y menos en un plazo de 10 años. Bueno, ahí va a depender mucho del portafolio de inversión que se elija, ¿no? Pero si a 10 años no va a ser la misma, como comentamos, a cuando alguien, pues ahorra 20 años o lo deja ahí en el fondo, pues más de 20 años, ¿no? Pero claro que es opción, o sea, nunca es tarde y al final, a lo mejor ahorita alguien con unos 45 años, 50 tiene el capital para a lo mejor ahorrar mucho más que una persona de 30. Entonces, a lo mejor va a ser menos tiempo, pero puedes, a lo mejor acumular un poquito más para que ese dinero también te ayude a generar más ahorro, ¿no? Porque también algo, como comenta Javier, ¿no? Muchas veces pasa de que pasamos la vida trabajando. Pero al final de que, ay, ¿con cuánto acumulé? Pasa el tiempo y de que cuánto acumulé, no, pues, poquito, ¿no? O sea, o hay muchas personas que reinvierten en la empresa, reinvierten, reinvierten. ¿Qué pasa si le viene, pues, una crisis, una pandemia o simplemente una demanda y no tuviste ninguno de esas herramientas donde estuviste guardando un poquito a cada una? Pues a lo mejor y se va a la quiebra la empresa y tu esfuerzo de muchos años también, ¿no? Entonces, la idea es que ver cada caso en específico de cada persona y poder ofrecer o ver qué opciones tienen en el mercado. Pero mucho mejor ahorrar 10 años que nada, la verdad. Y ahorrar invirtiendo, ¿no? Invirtiendo, o sea, claro, porque vimos la gráfica de cómo está la tasa de inflación contra la tasa de referencia. Pues la idea es que siempre, siempre tus inversiones sean arriba de la inflación, ¿no? Y que te dé un buen rendimiento diversificando en diferentes plataformas o herramientas. Ok, perfecto. Aquí hasta aquí alguna duda. Ok. No, gracias. Todo bien. Perfecto. Aquí me gustaría que analizáramos esta imagen porque la verdad que es muy interesante. Yo cuando la vi, la leí, la verdad sí me reventó por completo porque es muy interesante cuando la digieres y cuando la comprendemos. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente todo lo que hemos platicado en el taller, en el webinar, se viene resumiendo a estas frases, pero ya cuando entendemos inflación, entendemos etapas financieras, entendemos el tipo de tasas, el cómo podemos diversificar un portafolio. ¿Qué es un portafolio de inversión? Un portafolio de inversión es la suma de varias inversiones diversificadas con diferentes tasas, diferentes montos. Entonces, ya cuando hablamos que es un portafolio de inversión, muy bien, mi portafolio de inversión está sumado de diferentes inversiones, tanto mediano, corto y largo plazo. Entonces, ya traemos varios conceptos, varios puntos a favor que a la hora que empezamos a revisar las finanzas, nos empiezan a ayudar a caer a esta imagen precisamente. Entonces, me encantaría que alguien lo leyera. Florentino, ¿me puedes apoyar?
Claro, a ver si no se corta la señal. Dice, ¿sí, sí me están escuchando? Sí, Gracias. Inviertes tu dinero para protegerlo de la inflación. Inviertes para hacer crecer tu patrimonio. Inviertes para tener una segunda fuente de ingresos. Inviertes para tener libertad financiera. Las finanzas, como las inversiones, son tanto para proteger lo que tienes como para ir por lo que quieres. Espada y escudo siempre, de Maurice Dieck. ok. ¿Qué opinas, Enrique? Enrique, no creo que Enrique tiene su mood puesto, pero Emanuel, ¿tú qué opinas? No, totalmente de acuerdo. Sobre todo hace mucho sentido, creo yo, la parte que dice espada y escudo, ¿no? Si bien lo comentabas tú al inicio, ¿no? O sea, dependiendo de la etapa en la que estemos, pues si hay que acumular, pues es espada, ¿no? Y entonces empiezas en renta variable y buscas inversiones un poquito más aventuradas. Pero el escudo, pues lo que comentaba Luzma, ¿no? Nuestro PPR, ¿no? A lo mejor estoy con la espada y estoy metiéndole ahorita Intel, ¿no? Con toda la inteligencia artificial. Pero por otro lado, ese pellizquito que tú decías, Javier, del excedente o el negocio, pues Luzma, ahí te va en el PPR, ¿no? Entonces, espada y escudo, eso es lo que yo me quedo, ¿no? Con esta frase. Ok. ¿Tú, Roberto? ¿Qué opinas, Roberto, de esta imagen? Digo, muy buena. Además, por ahí el señor Moritz Dieck siempre tiene buenos tips. Incluso yo agregaría también que inviertes en tu tranquilidad. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Jesús Doroteo, ¿tú qué opinas de esta imagen? Creo que tiene problemas ahí de audio. Pero bueno, no pasa nada. Lo interesante es que podamos definir y podamos entender el concepto con lo que estamos trabajando. La idea principal es que nos quedemos con algo de este webinar, que nos quedemos con un aprendizaje, que podamos definir una estructura sólida con diferentes productos financieros, que no nos quedemos nada más con los bancos, que ya vieron cómo vienen las tasas, que al final del día hay un mar o hay un horizonte muy diferente cuando conocemos diferentes productos financieros. Entonces es muy interesante cuando vemos sobre este tema todo lo que podemos hacer con una estructura sólida. Entonces, la verdad que a mí me encanta este punto y el chiste es estar haciendo más webinar, ir haciendo más comunidad financiera, donde todos podamos aportar nuestro granito de arena y poder aportar a este conocimiento financiero. Luzma, Gracias, Javier. Pues los queremos invitar a tomar acción porque el retiro no se improvisa, se planea y sobre todo el patrimonio, ¿no? O sea, en general, que puedan pensar en el tiempo que tienen, en las metas que tenemos, que se pueda diversificar, que se pueda, destinar un porcentaje de ese ingreso actual, pues, para el presente, el mediano plazo y el largo plazo. Entonces, pues los queremos invitar a que sigan sumando a estos webinars de información, educación financiera y sobre todo, si gustan tener una asesoría, personalizada, ya lo podemos ver también, con cada quien. muchas gracias por haber participado. Nos interesaría que en lo privado nos empiecen a mandar información, ver una retro por parte suya a la persona que los invitó al webinar, qué punto les interesaría tocar, porque hay mucho de dónde poder digerir y muchas veces pensamos que todos saben lo mismo o saben el mismo concepto. Y creo yo que aquí lo más interesante es ir definiendo, ir desmenuzando los puntos y sería muy interesante que el día de mañana les mandara una retro sobre el webinar,
sobre los temas que tocamos, qué les interesaría saber más y empezar a tener esta conciencia financiera. Muchas gracias por participar. Les dejamos aquí los datos tanto de Luzma como de un servidor, por si quieren agendar una cita para una sesión particular y poder definir su perfil, poder hacer su portafolio de inversiones o tener una asesoría ya en corto con Luzma para ver temas del PPR. Adelante, aquí está la información y de todas maneras se los hacemos llegar por vía mensaje a sus redes. Si cualquier duda que quede, por favor escríbanos, no se queden con ninguna duda y los vamos a atender con mucho gusto. Muchas gracias a todos por haber participado. ¿Alguien que tenga algo que Gracias. aportar o damos por terminada la sesión? Yo abrí mi micrófono porque ¿Ok? luego levanto la mano y ya no se alcanza a ver. No, bueno, primero darle las gracias, ¿no? Por estos webinars, que la información ha sido bastante interesante. En algún momento, pues ya lo había platicado contigo, Javier, que la típica frase, ¿no? Si yo hubiera sabido esto hace 10 años, quizá ahorita sería otro momento diferente, ¿no? Pero sin embargo, no es lamentarse, sino más bien tomar acción en ese momento, seguir planeando, pues, lo que viene por delante. La verdad que el tema de inversión ha sido bastante interesante en lo personal. Hace 4 o 5 años atrás, yo la verdad desconocía muchas cosas de esto. No me considero ahorita ni mucho menos un experto para nada, pero con lo poquito que he aprendido por todos ustedes y pues leyendo por aquí y por allá, viendo videos y todo lo demás, pues se va uno formando, ¿no? En cierta forma, y eso te va ayudando a tomar mejores decisiones para más adelante. Queda claro, pues, que el tema de la inversión lleva un riesgo implícito. Sin embargo, es aprender, como se llaman, que sean riesgos controlados, ¿no? Para que al final, si hay algún colapso en algún punto de la diversificación, pues no impacte tanto o sea amortiguado por las ganancias o rendimientos de los puntos donde esté invertido, ¿no? De nuevo, pues muchas gracias y pues quedamos ahí atentos al siguiente webinar. Muchas gracias, Valentino, por la aportación. Gracias. Gracias a todos. Muy amable, que tengan buena noche. Buenas Gracias, noches. Gracias. seguimos en contacto.